Buenas noches. Muy bien, vayamos al capítulo 8 de Hebreos. Y estuvimos hablando acerca de lo que el escritor, ¿verdad?, nos está continuando acerca del ministerio del Señor Jesucristo, que ahora, como cambió el sacerdocio, también entonces cambia el pacto o el testamento. Vimos la semana pasada cómo la palabra, ¿verdad?, testamento, hermanos, se usa en lugar de acuerdo o de verdad algún tipo pues de alianza, porque no es una alianza donde el hombre y Dios se pongan a hablar y se pongan en acuerdo, sino dijimos que es completamente Dios quien da, ¿verdad?, plenamente las pautas, el que hace, ¿verdad?, los reglamentos, lo que se va, ¿verdad?, a llevar a cabo. Y nos quedamos en la página 67, perdón, 68. Sí. Hebreos 8:9. El verso 9 nos dice, hermanos, lo siguiente: este pacto, bueno, voy a leer desde el 7. Desde el 6: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Aquí fue donde la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Él es mediador de un nuevo pacto con promesas mejores. Verso 7: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, y aquí dijimos que no fue Dios quien se equivocó, no fue, ¿verdad?, la ley tampoco la que estuvo mal, sino el defecto está ¿en dónde? En el pueblo. El pueblo no podía cumplir, ¿verdad?, ese pacto, hermanos. Entonces el Señor dijo, citando a Jeremías: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Les expliqué la semana pasada cómo Israel, el pueblo de Dios, se dividió en dos, ¿se acuerdan? Judá y Israel. Después de que el hijo de Salomón, el tercer rey de Israel, se muere Salomón, entonces entra el cuarto rey, que es hijo de Salomón. El pueblo ya no quiere seguir, ¿verdad?, ese rey. Era un rey que les impuso muchos impuestos. Entonces se divide en dos el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y a partir de ahí ya Israel fueron dos. Pero entonces cuando dice, haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá, aquí está hablando, dijimos, no nada más de esos dos reinos, sino está hablando de universalidad, o sea, de que ahora va a ser, ¿verdad?, a todo mundo. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados. Aquí es el verso 9: cuando los tomé de la mano, fíjense, Dios los tomó de la mano, los saqué de la tierra de Egipto, pero ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Y aquí es donde dijimos, hermanos, que como el Señor fue quien estipula, es el que pone las reglas. Él se presentó a Israel, ya vimos esto, ¿verdad?, delante del monte Sinaí. Él les dio las condiciones del pacto. Él les dijo, hey, si ustedes, ¿verdad?, cumplen estas leyes, si ustedes no tienen ídolos delante de mí, si ustedes me son fieles, yo seré siempre su Dios, yo los protegeré, ¿verdad? Yo seré su protector, seré su provisión, pero condiciones. Pero si ustedes empiezan a hacer lo que las otras naciones que están en este lugar hacen, empiezan a adorar a otros dioses, entonces yo, ¿verdad?, me alejaré. Yo, ¿verdad?, entonces les daré la espalda. Y Hebreos 9:8, hermanos, menciona que Dios les dio la espalda a Israel porque ellos no permanecieron fieles al pacto. La relación entre Dios y su pueblo había sido íntima desde el comienzo. Él les dijo, yo los tomé de la mano. Él tomó la decisión de ¿qué? De tomarlos de la mano. No fue Israel, hermanos, fue Dios quien los tomó como hijos, fue Dios, ¿verdad?, quien los llevó de la mano. Y aquí es lo mismo con usted y conmigo. No es que tú escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Es muy ilusorio pensar, hermanos, que nosotros podemos escoger a Dios. No lo conocemos, no sabemos quién es, no sabemos su poder. ¿Cómo voy a buscar un Dios que no conozco, que no sé?
En realidad, hermanos, el Señor dice, si tú lees Efesios capítulo 1, versos 1 como hasta el 12, te vas a dar cuenta, ahí dice, el Señor, dice, antes de la fundación del mundo nos escogió Dios, antes de haber hecho el mundo. Y eso es una cosa que no puede compararse con nada ni con nadie, hermanos. El Señor teniéndote en cuenta a ti y a mí, para tener misericordia y perdonarnos. Es maravilloso. El Señor los tomó de la mano a Egipto. Era una relación íntima que Él empezó con ellos. Dios quería que su pueblo caminara con Él de la mano, amados, en total seguridad y con confianza. O sea, el Señor lo vemos y ahorita vamos a ver un poquito, y por eso quiero pasarle algunas imágenes de cómo el Señor, ¿verdad?, siempre iba con Israel, siempre estuvo con ellos en medio del pueblo. Y el Señor, ¿verdad?, no permitió jamás, creo que bueno, hasta aquí llega la pantalla muy bien. El tabernáculo que ahorita vamos a ver, hermanos, estaba puesto, ¿verdad?, al centro de las carpas. Haga de cuenta, ¿verdad?, que este era el campamento de Israel. Todos los puntitos son carpas de campaña, ¿verdad?, donde la gente habitaba, ¿verdad?, y vivía y dormía. Entonces Dios estaba en medio de su pueblo. Todas las puertas de las carpas daban ¿hacia dónde? Hacia el tabernáculo, exactamente. Todos veían, ¿verdad?, hacia donde la presencia de Dios se encontraba. De esa manera, ¿verdad?, todos sabían. El Señor en el día se manifestaba en una nube, cubriendo todo el campamento para que el sol no les pegara. Y en la noche, hermanos, era una columna de fuego para alumbrar a todo el pueblo y para que tuvieran también luz, en medio de esa oscuridad del desierto. Dios quería caminar de la mano con su pueblo en toda seguridad, toda confianza, pero cuando los israelitas decidieron caminar por su cuenta, desobedecer la ley de Dios, hermanos, y no oír la voz de aquel que los llamaba hacia Él, Él se desatendió de ellos. No porque es un Dios malo, hermanos, no porque es un mal padre, no porque es vengador, no vengador, no porque es desobligado, ¿verdad?, o que no haya querido cumplir con su pacto. Al contrario, no los abandonó definitivamente, pero sí los desatendió, ¿verdad? Se desatendió de ellos, dejándolos actuar según su obstinada voluntad. En pocas palabras, Dios dijo, ¿se acuerdan que les prometí que si ustedes me desobedecían, yo iba a permitir que ustedes sufrieran las consecuencias? Pues voy a cumplir mi palabra. Y entonces fue lo que hizo el Señor, se retiró de ellos y dejó, hermanos, que las decisiones y los pecados de ellos los alcanzaran. Y entonces, ¿verdad?, pues tuvo a pie tantas veces que los oprimieron los filisteos, los persas, los babilonios, ¿verdad? Cuántas veces los saqueaban, los esclavizaban, destruyeron Jerusalén. Entonces, en vez de demostrar, hermanos, un cuidado tierno Dios y amoroso por su pueblo, Dios tomó una actitud de desapego, o sea, se desapegó de ellos. Por lo obstinado que eran al quebrantar el pacto, ¿verdad? Ellos habían dicho, prometemos seguir las leyes, prometemos seguir el pacto. Frente a Dios lo hicieron en el monte Sinaí, pero al quebrarlo, entonces el Señor, hermanos, también Él cumplió su palabra. El Señor estaba en todo su derecho de hacerlo porque el pacto así lo estipulaba. Acuérdense, Dios les dijo, si ustedes me dan la espalda, yo también les voy a dar la espalda. Pero no fue definitivo, hermanos. El Señor es compasivo, es misericordioso, tiene piedad, tiene misericordia y gracia hacia nosotros los pecadores. Ahora el verso 10 dice, pero este es el nuevo pacto que haré. Fíjense cuál es el nuevo pacto con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pregunta, ¿a quién pertenece la casa de Israel? Y la respuesta aquí está, hermanos. Toda la gente en cuya mente y corazón está la ley de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo, ahorita vamos a verlo, ¿verdad? Prácticamente
Las expresiones mente y corazón, hermanos, representan al ser interior del hombre. Los pensamientos, la voluntad, las emociones, ¿sí? Los deseos. El pueblo de Dios va a experimentar el poder penetrante de la palabra de Dios, de modo que su ley va a llegar a ser parte de nuestra conciencia. Ya no van a estar en tablas, nada más. Ya no nada más va a ser escrito, ¿verdad?, en una pared. Ya no nada más va a ser afuera, ya no nada más va a ser haciendo sacrificios con animales o ofrendas, sino ahora la palabra va a penetrar y va a estar ¿dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo. Esa conciencia, hermanos, está dirigida hacia la ley de Dios. Dios, ¿verdad?, nos dice ahora, del mismo modo en que una brújula apunta, ¿verdad?, invariablemente hacia el norte, así siempre nuestra conciencia y el Espíritu nos va a apuntar hacia Dios. Y la evidencia más clara de esto es lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, ya no están esclavizados al pecado. Ya el Señor los ha liberado. Ya no tienen que seguir viviendo bajo el pecado. Ya no tienen que hacer lo que la carne les dice. ¿Cuál es la manera? Uno se permite encontrar por el Señor, uno le cree al Señor, se humilla, se arrepiente. Arrepentirse es estar volviendo hacia Dios, estar luchando en contra del pecado, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Y entonces, de repente ahora, nos duele, nos entristece, nos pesa hacer lo que antes nos daba gusto. Antes me gustaba humillar a Brandon, ¿verdad?, trapear con él. Yo era su jefe del trabajo, ¿verdad?, y hacerlo llorar. Y no, hombre, y a todos les decía, mira cómo traigo a este chamaco. Pero ahora que estoy en Cristo, ahora eso me da, si le grito, de repente digo, ay, perdóname. No, yo sé que no debo ser así, perdóname, Señor. Ahora la ley de Dios, ahora está escrita ¿dónde? Ya no nada más aquí en unas páginas, sino que ahora está dentro de mí. Ahora me entristece decir mentiras, hermanos. Antes era experto, ¿verdad? Y antes decía una mentira, me la creían y no, hombre, mira qué bueno soy para mentir. No, hombre, las que me zafo. Ahora, me entristezco, sé que está mal. Eso es lo que se refiere cuando dice, ahora el Señor pondrá, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro corazón su ley. Una conciencia dentro de nosotros que no teníamos y que nunca íbamos a tener, si no es en el nuevo pacto, en el pacto, ¿verdad?, de Jesucristo, hermanos. Verso 11. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciéndoles, hey, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Este pacto, hermanos, trae el conocimiento universal de Dios para el hombre. Acuérdense que antes nada más el pueblo de Israel era quien conocía a quién, a Dios. ¿Por medio de qué? De las leyes, por medio de los sacrificios, por medio de ir a Jerusalén y ver toda la festividad, las 7 fiestas que Dios les puso para que lo recordaran, la ley, estar memorizando, ¿verdad?, toda la ley, los sacrificios, las ofrendas, las tradiciones. Pero pues eso nada más los judíos lo conocían. Pero ahora, dice, ya no hay necesidad, ¿verdad?, de que le digas a otro, hey, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Señor, hermanos, nos dio su palabra. O sea, cada uno de nosotros, creo y pienso, tenemos por lo menos una Biblia en nuestro hogar. Y si no, la traemos en el teléfono. Y en la radio le prendes y hay. Y en el internet le prendes y hay. Y en la televisión le prendes y hay. O sea, ya ahora el conocimiento de Dios, cualquier persona lo tiene. No conoce a Dios, sino el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, tanto conocimiento hay, hermanos, que ahora el problema es desmenuzar lo que no es y encontrar la verdad, ¿sí? Ahorita hay tantas cosas, ¿verdad?, que no son precisamente lo que el Señor habló, dijo, quiere, pero está el Espíritu Santo para darnos a conocer a Dios, hermanos. Y el conocimiento de Dios será universal con el nuevo pacto. En la historia de Israel, la revelación de Dios venía poco a poco,
por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras. Esto lo vimos en Hebreos 1:1. Dios se ha revelado a nosotros que muchas veces y de diversas maneras, por medio de sus profetas. Bueno, antes el Señor, ¿verdad?, le decía a algún profeta, el profeta iba y le decía al pueblo, pero eran nada más revelaciones instantáneas, pequeñas, específicas. No se daba a conocer Dios tal cual era y toda su voluntad. Mas cuando vino el Hijo, hermanos, el Hijo dijo, el que me ha visto a mí, entonces el que me ha escuchado a mí, el que me conoce a mí. Fíjense, ahora tenemos una revelación completa. En el antiguo pacto nada más Aarón y sus hijos eran los que podían entrar en el lugar donde santísimo. Nada más los levitas podían servir y nosotros afuera de la presencia de Dios. Mas ahora todos, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, ahora tenemos toda la revelación por medio de la palabra. En una ocasión también el libro de la ley, hermanos, fue hallado en el templo del Señor. Cuando regresaron de Babilonia, los habían llevado cautivos, destruyeron todo Jerusalén, Nabucodonosor y su ejército, los llevan cautivos 70 años a Babilonia, después los dejan regresar. Ya no se acordaban de la ley, hermanos. Sí sabían, ¿verdad?, de su Dios y todo, pero muchas cosas ya no se acordaban. Y de repente ahí levantando piedras del templo, ¡pum!, encontraron otra vez la ley. O sea, Dios se reveló por profetas y luego Dios se reveló otra vez por el libro. Mas ahora, ¿verdad?, por medio del Hijo, de su palabra, de su Espíritu, se nos ha revelado, ¿verdad?, completamente, amados. La ignorancia, hermanos, de la revelación de Dios era espantosa. O sea, les vuelvo a repetir, nada más una nación, Israel, conocía al Señor. Todas las demás naciones no. ¿Cómo vivían las otras naciones, hermanos? Sí, tenían civilizaciones muy grandes, o sea, eran grandes arquitectos, grandes soldados, grandes comerciantes, pero eran muy crueles, muy egocéntricos, muy violentos, adoraban de una manera terrible. Hay muchos que sacrificaban a sus propios hijos, ¿verdad?, a Moloch, a un dios de fuego. Entonces, qué terrible era la ignorancia de la revelación de Dios, era espantosa. Y los profetas de Dios, hermanos, muchas veces registraron esta ignorancia. Muchas veces hablaron, ¿verdad?, cómo Dios castigó a su pueblo y a los demás pueblos por ignorar, ¿verdad?, que era Él. Ahora, ¿qué diferencia en los tiempos del nuevo pacto, hermanos? El conocimiento del Señor va a ser universal y cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y es hermoso, ¿verdad?, que si usted se pone a pensar, después de 2000 años más, tenemos la palabra frente a nosotros, tenemos el Espíritu dentro de nosotros, tenemos la revelación del Hijo. No lo conocemos personalmente, no lo hemos visto nunca, no lo hemos oído nunca, pero hemos leído su palabra y su Espíritu nos da convicción, ¿verdad? Le conocemos porque Él quiso que le conociéramos. No somos de sangre judía, no venimos de ninguna tribu de ellos, no vivimos, hermanos, ni cerca de Israel, pero ahora, ¿verdad?, le conocemos. Y eso es lo que se refiere donde dice, en este pacto, dice, ya no le vas a decir a tu vecino, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño hasta el más, ¿verdad?, más grande. Hermanos, la necesidad de la enseñanza individual, que un hombre enseñe a su prójimo o un hombre a su hermano, desde el menor hasta el mayor de ellos, desaparecerá, ya que todos los hombres conocerán al Señor. Ahora, aquí tenemos que entender, ¿verdad?, porque siempre se malentienden las cosas cuando no se ve un todo la palabra de Dios. Entonces uno puede decir, entonces, ¿qué hace ahí parado, pastor, enseñándonos? Porque dice que ya un hombre, ¿no qué? No dirá a otro hombre, conoce a Dios. ¿Sí? Aquí, hermanos, yo le voy a decir una cosa y yo le he dicho varias veces esto. Yo le puedo dar con la palabra de Dios conocimiento de Dios, pero no le puedo revelar a Dios. ¿Sí? Revelarse a Dios, nada más Él. Nada más Él. Podemos aquí pasarnos los 30 años estudiando la palabra, viendo muchas cosas,
Pero si Él no se revela su vida, si Él no dice, yo estoy aquí, soy yo soy el que soy. Yo soy, todos los que hemos visto, ¿verdad? En las predicaciones el domingo, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el agua de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si Él no se revela la vida de ustedes, hermanos, ningún hombre puede hacer nada. Y acuérdense que Él en el libro, ¿verdad? De Efesios 4 nos dice, ¿verdad?, que Él levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dice, estos tienen la responsabilidad de ayudar, ¿verdad?, a crecer juntos, de enseñar. Entonces, aquí la idea es esta, hermanos, la idea es que ya no nada más el sumo sacerdote, un hombre o Moisés va a enseñar a los demás, sino que ahora el Señor, hermanos, podemos conocerlo de hombre a hombre. Él vino y nos enseñó. Ya no nada más por medio de Moisés, que Moisés era el que subía o veía a Dios, sino que ahora ya todos podemos conocerle. Ahora todos le conocemos, ¿verdad? Entonces, llenos del conocimiento de Dios, hermanos, hasta los nuevos en la fe pueden y están equipados para dar testimonio, verso 68. Y note que puse testimonio, no dije enseñar a otros, porque un neófito, uno que apenas va empezando, no puede ser maestro, pero sí puede dar testimonio, ¿verdad?, de él. O sea, alguien que ya viene a Cristo, hermanos, y acaba de llegar, esa persona le puede decir a otro, ¿sabes qué? Mi vida ha cambiado, me siento libre, siento que lo que he hecho, Dios ya me lo perdonó, no sabes. Puede dar testimonio a esa persona del Señor. Y ahí es donde el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, en cada hombre y mujer que Él llena, nos da el testimonio del Señor, aunque no le conozcamos, ¿verdad?, completamente en su palabra. Todos aquellos que tienen la ley de Dios en su corazón, hermanos, y en su mente, reconocen la gracia y la misericordia de Dios, saben que sus pecados han sido perdonados y que sus antecedentes han sido limpiados. Y es hermoso, ¿verdad? Eso es hermoso. Ahora en el verso 12, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Todo esto es el nuevo pacto, acuérdense, el nuevo pacto del Señor que dice, llegará el día que haré un pacto, no será como el pacto con sus antepasados. Este pacto, ¿verdad?, pondré mis leyes en su mente, en su corazón, yo seré su Dios, ustedes mi pueblo, no habrá necesidad de enseñar a nadie más, todos me conocerán, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de ellas. Qué hermoso pacto, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Este pacto el Señor está haciendo. En el nuevo pacto hay completo perdón. En el antiguo pacto, hermanos, había remisión de pecados. Remisión de pecados, acuérdense, era cubrir los pecados, mientras que venía el verdadero Cordero que los iba a perdonar, ¿sí? O sea, era, por decirlo así, en el antiguo pacto Dios les enseñó que eran necesarios sacrificios, 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 porque los sacrificios no eran suficientes hasta que llegara el Cordero verdadero. Por eso el Señor les estipuló así, van a estar, ¿verdad?, constantemente ofreciendo sacrificios, derramando sangre. ¿Por qué? Porque sus pecados son tantos y son muchos y no pueden ser limpiados, solamente pueden ser cubiertos. Pero en el nuevo pacto, y Juan el Bautista lo entendió y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y ahí es donde en el nuevo pacto hay un perdón completo, hermanos, de pecados. Cuando Dios perdona el pecado, hermanos, lo hace no volviendo a acordarse nunca más del pecado del hombre. Sí. Hay un meme en el internet. Dice, Matusalén a sus 900 años hizo enojar a su esposa y su esposa le empieza a recordar un pecado que hizo cuando tenía 300 años Matusalén, de hace 600 años atrás. Es real, es real, es real. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque pasen 600 años, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de olvidar. Y cada vez que podemos vamos a decir, acuérdate que tú, qué horrible. Pero el Señor en el pacto dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué pacto tan más hermoso.
Qué pacto tan más disparejo para Dios. Nosotros somos beneficiados en todo, hermanos. Gracia, misericordia, perdón, bendiciones, vida eterna, promesas. Y Dios cargó con toda la parte del pago, hermanos. Él pagó con su sangre, con su Hijo. Y nosotros recibimos todos los beneficios. Qué hermoso es nuestro Dios. Eso significa, hermanos, que una vez perdonado el hombre es como Adán y Eva en el paraíso. Cuando Dios nos perdona, haga de cuenta que nos volvemos Adán y Eva al principio antes de pecar. Sin pecado, ¿verdad? Delante de Dios. Prácticamente sí, el Señor nos restituye a nuestro estado original, que era, ¿verdad?, perfecto como Él. Y aquí es donde eso se va a cumplir cuando estemos en la gloria. Delante de los ojos de Dios hemos sido perdonados, pero estamos sufriendo la consecuencia de nuestros pecados. Estamos sufriendo, ¿verdad?, nuestra carne, que este cuerpo, dice Pablo, se deteriora y este mundo malo y el enemigo. Pero en la gloria, hermanos, aunque ya estamos perdonados y delante de Dios somos santos, el testamento, acuérdense, se cumple cuando el testador muere. En este caso, cuando el Señor Jesús venga, el testamento de la vida eterna y las promesas nos van a ser, ¿verdad?, hechas realidad. Ya las tenemos, ya están, son nuestras, pero van a ser hechas realidad cuando Él venga. Entonces, el hombre perdonado, hermanos, por Dios es aceptado como si nunca hubiese cometido pecado alguno. Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados. En el nuevo pacto, la gracia y la misericordia le son libremente dadas a todos los hijos de Dios. Dios otorga estas bendiciones en el nombre de su Hijo, que es el mediador del nuevo pacto. Este nuevo pacto, establecido por medio de la muerte de Jesús en la cruz, es la garantía del creyente de que sus pecados están perdonados y olvidados. 1 Juan 1:9, siempre, ¿verdad?, recordar ese hermoso verso, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Y aquí hay que vivirlo, hay que hacerlo nuestro, hay que, como decimos, aferrarnos, ¿verdad?, a esa promesa de decir delante del Señor: yo ya te perdoné. Y como ya nos perdonó, no tenemos que vivir entonces, hermanos, amargados, estresados, presionados, culpables, violentados. No, porque hemos sido liberados de la culpa. Y tenemos que venir a esa nueva vida. Y por eso el apóstol Pablo dice: hey, revístanse del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Despójense de lo malo, dejen ya la vida pasada y miren lo que tienen por delante, dice el apóstol Pablo. Hermoso el nuevo pacto, hermanos. Verso 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. La ley de Dios no desaparece, hermanos. Jamás. Su palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos. Cuando hablamos de la ley de Dios, hermanos, es los 10 mandamientos, están vigentes. Completamente. La ley de los sacrificios, las ofrendas, las fiestas, era una ley ceremonial, una ley, ¿verdad?, religiosa, donde el Señor quería enseñarle un comportamiento diferente a Israel, una tutora, acuérdense, mientras venía el verdadero mediador, sumo sacerdote, mientras venía la promesa, que era el Espíritu Santo, quien nos permite realmente cumplir, ¿verdad?, en Cristo estos mandamientos, aunque fallemos. Pero en realidad, tú no puedes adorar a otro Dios si estás en Cristo. Tú no puedes hacerte imágenes de ese Dios. Tú no debes inclinarte ante otra imagen.
Tú debes de guardar el sabbat. El sabbat, hermanos, es reposo, es la promesa de Dios, es Cristo. Tú debes de reposar en Cristo. El Señor dijo, por nada estéis afanosos. Cuidado, es violar un mandamiento. Debes de honrar a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús enseñó estos 10 mandamientos a todos sus discípulos. No vas a codiciar, no vas a adulterar, no vas a mentir, no vas a matar, no vas a dar falso testimonio. Nada de eso. Ajá. Los judíos en este momento estaban enfocados en la ley y amaban la ley. Y el escritor, que posiblemente a lo mejor es Pablo, nos da a entender que debemos de amar quien hizo la ley para poder respetar la ley. Si amamos a Dios, ¿verdad? Verdaderamente, eso es lo que nos va a ayudar a poder cumplir con los mandamientos. Entonces viene a ser un cambio completamente diferente. Por eso está hablando de que ahora lo pondrá en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿verdad? Porque va a haber esa motivación de que yo amo a Dios antes que a nadie, y más que a nadie. Y eso es algo que necesitamos enfocarnos, ¿verdad? Porque nos enfocamos siempre en las formas, ¿verdad? En cómo hacerlo, o qué debo de hacer, o qué se me está demandando. Pero el móvil debe ser siempre Dios. Volvemos al principio, ¿verdad? Adán y Eva se olvidaron de quién era Dios y adoraron a la creación. O sea, ellos mismos quisieron hacerse Dios. El pueblo de Israel se olvidó de Dios y adoró a la ley y la transformaron a como ellos quisieron. Pero el Señor Jesús dice, ama a Dios y a tu prójimo y en eso vas a cumplir toda la ley y los profetas. Porque si yo amo a Dios, hermanos, no voy a tener otros dioses. No voy, ¿verdad?, a inclinarme a ellos. No voy, ¿verdad?, a usar su nombre en vano. Si yo amo a mi prójimo, pues no voy a adulterar, no lo voy a matar, no lo voy a robar, no lo voy a mentir, no lo voy a envidiar. Entonces, en realidad, la ley de Dios sigue vigente. No la ley ceremonial, le vuelvo a repetir, no los sacrificios, no el sistema antiguo. La ley ha sido establecida y se tiene que cumplir. Ya la cumplió el Señor Jesús. Él es nuestro mediador. En Él podemos nosotros cumplir la ley, aunque literalmente no la hemos cumplido. Estamos esforzándonos y día a día, ¿verdad? Toda nuestra vida tenemos que luchar, dice Pablo, la carne contra el espíritu contra la carne. Y debes de apegarte lo más posible. Y cuando hay una falla, ahora hay gracia para poder, ¿verdad?, cumplir la ley. Ajá. Y es necesario que Dios nos los dejó vigentes porque en una parte de la Biblia recuerdo que habla de que es nuestro ayo para algo, no recuerdo qué si es la gracia o así. Pienso que si no nos los hubiera dejado o no pudiéramos reconocer nuestro pecado, Sí, es que estaríamos pensando que somos totalmente buenos y perfectos. ya lo vimos, o sea, dice el escritor, la ley era para que nosotros supiéramos cuán malos somos, que somos pecadores. Porque si no hubiera ley que quebrantar, entonces no necesitaríamos mediadores para con Dios, sacrificios, nada de eso, porque no hay ninguna ley que se rompió. Pero al tener la ley, hermanos, frente a nosotros, Dios a dárnosla, no era para poder darnos vida eterna. O sea, por medio de cumplir la ley, dice Pablo, nadie jamás va a llegar a ser salvo. La ley era una tutora que nada más nos mantenía no tan locos ni tan rebeldes mientras llegaba, ¿verdad?, el mediador del nuevo pacto de la gracia que nos iba a permitir realmente poder, ¿verdad?, cumplir la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Así es. Ahora, hermanos, el verso 13 dice, ¿verdad?, que cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero. Obsoleto el primero. Ya, o sea, es decir, ustedes no pueden cumplir la ley. Dice que de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para
El ayo viene siendo una punta que nos obliga, ¿verdad? Nos va llevando a la fuerza, vamos a llamarlo así, ¿verdad? La ley. La ley nos va empujando hacia el Señor. No que el Señor usa la ley para empujarnos a Él, no, sino que la ley, nosotros mismos nos comparamos con ella y digo yo, no puedo cumplir la ley. Entonces tengo que ir a Cristo para que Él, ¿verdad?, tenga gracia y la cumpla por mí. Es una manera, ¿verdad?, de que Dios nos pone una vara alta, una medida que nosotros decimos, nunca voy a poder, ¿qué?, llegarla. Es mi ayo, es con lo que me topo y no puedo superarlo. Entonces necesito a alguien más fuerte que venga y lo supere por mí. Y ese fue el Señor Jesucristo. Así es, gracias, hermano. Ahora entonces, hermanos, quedando bien en claro que esto no es el pacto, esta es la ley de Dios. El pacto era, ¿verdad?, que si Israel era fiel, que si no se iba de él, ¿verdad?, el Señor iba. Ese pacto queda obsoleto. Ya no es por medio de los sacrificios que llevar cada año para, ¿verdad?, los pecados, sino ahora es por medio nada más del Hijo. Y ahora entonces cuando Dios perdona el pecado, hermanos, lo hace no volviendo a acordarse nunca más del pecado. Eso significa que una vez perdonado, ¿verdad?, pues ya todo queda, ¿verdad?, perdonado. Ahora, este nuevo pacto es establecido por medio de la muerte ¿de quién? De Jesús en la cruz. Y es la garantía del creyente de que sus pecados están perdonados y olvidados. En la cruz y la resurrección del Señor Jesús termina el antiguo pacto y empieza el nuevo pacto. Por eso el Señor Jesús, la última vez que estuvo con sus discípulos, dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta cena? Tomó el pan, lo parte y se los da. Toma la copa, se las da y les dice, esta es, ¿verdad?, la copa del nuevo pacto. El nuevo, y si está hablando de nuevo, quiere decir que hay uno ¿qué? Viejo. Y entonces ahí empieza el pacto nuevo, hermanos, y el antiguo pacto entonces, dice, ¿verdad?, es caducado. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? Es decir, pues si la ley todavía sigue vigente, entonces ¿cuál es la diferencia entre las dos cosas? Y en los tiempos del antiguo pacto, hermanos, el pecador repetidamente tenía que presentar ofrendas de animales al Señor para obtener la remisión de sus pecados. Acuérdense, en el antiguo pacto yo estaba obligado, si yo quería que Dios me estuviera cubriendo mis pecados, yo tenía que hacer sacrificios, a fuerza. Tenía que llevar, y no los podía hacer en mi casa, hermanos, un altar ahí, tenía que ir a Jerusalén, donde estaba el tabernáculo, y ofrecer, y seguir la ley, y guardar el sábado, hermanos, y guardar las fiestas. Una ley exterior, fuera de mí, ¿verdad? Aunque siempre el Señor quería que la metiéramos en el interior. Tenía que estar un constante, ¿verdad, hermano?, sacrificio al Señor de mi parte, pero fuera de mí. En el nuevo pacto los pecadores, hermanos, son perdonados por medio del único y definitivo sacrificio de Jesús. Su ofrenda de Él consiste en, ¿verdad?, vidas dedicadas que expresan gratitud a Dios. O sea, ahora no llevo yo un chivito, no llevo palomas, no llevo un ternero, no llevo harina, no llevo aceites. Ahora dice el apóstol Pablo que presenten su cuerpo como un ¿qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la forma en que a Él le gusta que le adoremos. Dios le dice a Israel, Israel, no quiero tus becerros, tu sangre y tu salmería, quiero tu obediencia. Prefiero tu obediencia, quiero tu corazón, quiero tu voluntad. Jesús lo pone, quiero que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz cada día y que me sigas. El nuevo pacto, hermanos, ya no es ofrecer sacrificios exteriores, ahora es ofrecer un sacrificio interior, no para ganar la salvación y el perdón ya me ha sido dado y regalado por medio del mediador, por medio del sumo sacerdote Jesucristo, pero para poder entonces hacer que Jesucristo sea mi mediador, yo tengo que hacerme sacrificio, ¿verdad?, vivo para Él, crucificar mi carne, hermanos, mis deseos, mis sueños, entregárselos, ¿verdad?, a Él. El antiguo pacto era bastante restrictivo, hermanos. Yo les digo a mis hijos, mira, hermanos, el antiguo pacto Dios te decía hasta cómo ibas a ir al baño. Cuando ibas a hacer popis, tenías que traer un pañuelo rojo. Esto es verdad, después les doy la cita. Imagínense 2 millones de personas en un campamento. No hay baños como en el Stripe. Era agarrar montecito. Entonces, si yo veía un arbustito ahí, hermanos,
para que la gente supiera que el baño estaba ocupado, yo agarraba ese trapito rojo y lo ponía arriba del arbusto, me iba atrás del arbusto, yo traía que traer mi estaca, teníamos que hacer un agujerito, decía el Señor que tenías que escarbar, nos dice cuánto, hacías tu necesidad y lo tenías que tapar, y luego ya agarrabas tú, el Señor nos decía cómo hiciéramos todas las cosas. Todo, se puso instinto en ellos. Era muy restrictivo, hermanos, acuérdate, el que adulteraba moría. Vámonos. El que mataba moría. Así, vámonos. No había, no, que mire, que le prometo que tengo hijos y que... La ley dice que tienes que morir. Muy restrictivo, hermanos. Estaba hecho solamente con Israel ese pacto, el pueblo especial de Dios. Ese era el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto, hermanos, abarca a todas las naciones. Todos los que creen en Jesús, ahora, ¿verdad? Somos su tesoro. Somos su posesión. Por lo tanto, con la venida del Pentecostés, hermanos, acuérdense que Pentecostés era una fiesta que Dios había establecido al pueblo de Israel. Ese día el nuevo pacto tomó forma, porque fue cuando el Señor Jesús les dijo, el Señor Jesús estuvo apareciendo después de su resurrección 40 días. En el día 40 les dijo, esperen 10 días más en Jerusalén, espérense a la fiesta del Pentecostés, y ahí yo les enviaré la promesa, o sea, su Espíritu Santo. Ese día que el Espíritu Santo desciende, hermanos, entonces el pacto es vigente, porque ahora por medio del Espíritu podemos amar a Dios y al prójimo, porque ahora Cristo en mí es el que puede cumplir la ley. Yo nunca he podido, hermanos, yo nunca he podido, pero Cristo en mí, Él puede cumplir la ley, Él puede perdonar, Él puede amar, Él puede pedir perdón a los demás, Él puede humillarse, o sea, Él en mí puede hacer todo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Entonces, vamos a continuar hablando un poquito más acerca de esto. Quiero aprovechar estos últimos minutos, vamos a entrar en esto. ¿Por qué? Ok, porque el próximo capítulo, en el capítulo 9, empieza así, hermanos, empieza a describir el escritor el tabernáculo, y si ustedes nunca han tenido o no conocen bien el tabernáculo, no van a saber de qué se está hablando. Por ejemplo, capítulo 9, verso 1. Este primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra, ¿verdad? Este tabernáculo estaba formado por 2 salas, empieza a describirlo. En la primera sala había un candelabro, una mesa, ahorita vamos a ver todo eso, y un altar del incienso. En esta sala llamada lugar santo, luego había una cortina, detrás de él se encontraba la segunda sala llamada lugar santísimo. Ahí había un altar de oro, de incienso y un cofre de madera del arca del pacto. Dentro del arca había un recipiente de oro. Entonces, como vamos a ver lo que está él, ¿verdad?, hablando, pues vamos ahorita a darnos una idea para que de esa manera, ¿verdad?, la próxima semana nos sea más sencillo. Ya le dije, el que se duerma le vamos a dar un bibliazo, no puede roncar, no se asuste. No pellizque al marido si está durmiendo. Si se duerme no ronque tan feo. Perdón, ahí voy, espérame. Ok, entonces vamos a ver primero en general el tabernáculo. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Las clavijas de las columnas y sus molduras serán de plata. Y de la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Las clavijas de sus columnas y sus molduras serán de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de unos 50 codos con 10 columnas, con sus 10 basas.
Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos. Y en el ancho del atrio por el lado del este, hacia el oriente, habrá 50 codos. Y las cortinas de un lado serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y al otro lado habrá 15 codos de cortinas con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador, con sus 4 columnas y con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus clavijas de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los enseres del tabernáculo para todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo altar y lo recubrirás de bronce. Harás también su recipiente para recoger la ceniza, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 argollas de bronce en sus 4 esquinas, y las pondrás debajo del borde del altar, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de bronce. Y las varas se meterán por las argollas, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. De tablas lo harás hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavarse, y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, que se ha de consumir al fuego. También se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la recubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, del ancho de 1 palmo menor.
Y le harás una cornisa de oro alrededor de la moldura, y le harás 4 argollas de oro, las cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Las argollas estarán cerca del borde para colocar en ellas las varas para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo altar. Y lo recubrirás de oro puro, su cubierta, y sus paredes alrededor, y sus cuernos. Y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 argollas de oro debajo de la cornisa a sus 2 esquinas, en ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Y harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me reuniré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando prepare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Habrá incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre los cuernos del altar hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre de la ofrenda por el pecado para expiaciones. 1 vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. La menorá es uno de los símbolos más emblemáticos de la fe judía. Este candelabro sagrado se utiliza en rituales de adoración y como un recordatorio constante de la fe. En el tabernáculo de Moisés, la menorá era la única fuente de luz y se mantenía encendida con aceite. Su simbolismo nos invita a reflexionar sobre Jesucristo, nuestra verdadera fuente de luz que guía nuestro camino de regreso a la presencia de Dios. Cuando el sacerdote entraba en el tabernáculo, lo primero que probablemente captaría su atención sería la hermosa menorá de oro. Este candelabro debía estar hecho de un talento de oro puro, equivalente a unas 75 libras o 34 kilos. Aunque conocemos su peso, sus dimensiones exactas permanecen desconocidas. A diferencia de la conocida menorá de Hanukkah, que tiene 9 brazos, la menorá del tabernáculo tenía solo 7. El número 7 a menudo simboliza la perfección o la culminación. Por ejemplo, en la historia de la creación no se consideró completa o perfecta hasta el día de reposo, cuando Dios descansó tras haber terminado su obra. De manera similar, nuestra semana no está completa sin el día de reposo. Los brazos de la menorá estaban decorados con retoños de almendro, capullos y flores que evocaban un almendro, el primer árbol en florecer en primavera en Israel.
Este detalle podría simbolizar a Cristo, quien fue el primer fruto de la resurrección. La vara de Aarón guardada en el arca del convenio también estaba decorada con estas flores. Según la tradición judía, la menorá decorada también representaba el árbol de la vida en el jardín del Edén. Así, cuando el sacerdote entraba en el lugar santo, se encontraba con varios símbolos del Edén. La menorá, que representaba el árbol de la vida, y los querubines sobre el velo, que protegían el camino de regreso a la presencia de Dios. En el templo de Salomón, la habitación también estaba adornada con hermosas flores y palmeras grabadas en las paredes, conectando una vez más este espacio sagrado con el viaje simbólico de regreso al jardín donde mora Dios. La Biblia nos enseña que los hermosos detalles arbóreos de la menorá debían moldearse a martillo. Probablemente, primero se vertía el oro fundido en un molde para obtener la estructura general, y luego se martilleaba el oro para darle forma. A través del martilleo y el golpeteo del oro, surgía la belleza de la menorá. De manera similar, los golpes del látigo y el increíble sufrimiento, moretones y angustia del Salvador dieron lugar a la belleza resultante de la expiación de Jesucristo. En la parte superior de cada uno de los 7 brazos había una lámpara de aceite, que proporcionaba la única fuente de luz para el tabernáculo. Solo el aceite de oliva más puro se usaba como combustible para las lámparas que iluminaban el lugar santo. Este aceite se obtenía cosechando aceitunas y luego machacándolas con una enorme piedra rodante. La pulpa de las aceitunas se colocaba en canastos planos y se apilaba debajo de la prensa de aceitunas. Se aplicaba una increíble cantidad de presión usando una gran viga con pesas, haciendo que el aceite fluyera. El primer aceite que salía era de color rojo oscuro, casi del color de la sangre. Luego, el aceite se dejaba reposar y la parte limpia y clara subía a la superficie. Solo el contenido del primer prensado, que era de la más alta calidad, se usaba para encender la menorá del templo y ungir a los sacerdotes. Este aceite puro ardía de manera limpia porque tenía muy pocos contaminantes que causaran humo. El siguiente aceite prensado, obtenido al agregar más peso a la prensa, se usaba para cocinar y con fines curativos. El último aceite prensado se utilizaba para iluminar los hogares israelitas en su vida cotidiana. Esto significa que solo el aceite prensado más puro se usaba para iluminar la casa del Señor. El uso del aceite de oliva en el tabernáculo encierra un hermoso simbolismo que hace referencia al Salvador. Justo antes de su crucifixión, el Salvador oró en lo que a menudo llamamos el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní en hebreo significa lagar de olivos, indicando que Jesús oró en un huerto que contenía una prensa de aceitunas. Al describir esta oración, Lucas escribió sobre el Salvador, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22:44. Al igual que las aceitunas machacadas, el Salvador fue oprimido por los pecados del mundo, y ese peso le hizo sangrar por cada uno de sus poros. Así como la increíble presión de la prensa de aceitunas se usa para producir luz, sanidad y poder de unción, el sufrimiento del Salvador produjo el poder de la expiación que da luz a los que están en la oscuridad, el bálsamo sanador para los pecados y tristezas del mundo, y el poder de unción para sostenernos en nuestro viaje de regreso a Dios. Por la mañana y por la noche, estas lámparas de aceite se revisaban para asegurar que siempre estuvieran encendidas. Aarón, el primer sumo sacerdote, fue el primero en asumir esta responsabilidad. Aarón recortaba las partes ennegrecidas y quemadas de la mecha y reemplazaba el aceite usado. Este servicio de recortar, llenar y cuidar la menorá 2 veces al día coincidía con las oraciones y sacrificios de la mañana y de la tarde. De la misma manera que el sumo sacerdote Aarón cuidaba diariamente las lámparas de aceite para mantenerlas encendidas, nosotros también debemos permitir que Cristo
el gran sumo sacerdote, nos cuide cada mañana y cada tarde para que podamos tener su luz. Así como la menorá era la única fuente de luz para todo el tabernáculo, Jesucristo nos enseña que Él es la única fuente verdadera de nuestra luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad diaria de rechazar caminar en la oscuridad, acercándonos a Dios en oración todas las mañanas, noches y siempre. Este acto simple pero poderoso puede permitir al Salvador recortar las partes ennegrecidas de nuestras vidas cuando experimentamos el pecado, la pena y el dolor. Él puede rellenar nuestras lámparas con el aceite esencial necesario en cada aspecto de nuestra vida. Nuestro camino de regreso a Dios está iluminado por la luz de Cristo, que solo es posible gracias al sufrimiento, la muerte y la resurrección del Salvador. Así cada parte de lo que es el tabernáculo, hermanos, falta el lugar santísimo, ¿verdad? Y lo que es el arca de la alianza. Pero lean el capítulo 9, por favor, para la próxima semana. Y entonces ya van a tener una mejor idea, ¿verdad? De qué es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos ha dado un nuevo pacto, Señor, un nuevo testimonio, un nuevo mediador. Por medio de ti, Señor, ahora podemos entrar, Señor, al lugar santo y recibir, Señor, el perdón de pecados completamente. Recibir las promesas, Señor, del descanso eterno. Y Padre, pues la presencia, Señor, continua delante de ti, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, nuestro sumo sacerdote y mediador y sacrificio. Permítenos siempre vivir y caminar, Señor, bajo tu luz, sabiendo que tú eres nuestra provisión, Señor, sabiendo que tú eres, Padre, aquel que ya pagó, Señor, y que ya cumplió la ley, y que nosotros por gracia recibimos lo que tú, Señor, conquistaste en la cruz. Bendito eres, Jesús, te damos gloria y honra solamente a ti. Amén y amén. Dios les bendice, amados.